Señor presidente, este proyecto de ley que estamos discutiendo tiene una doble importancia. Ciertamente tiene una importancia significativa para los esfuerzos de reconstrucción y tiene en consecuencia su discusión técnica y su discusión política desde el punto de vista de cómo se va a financiar aquello. Pero también es un proyecto importante para el gobierno del presidente Piñera. Es el principal proyecto por el cual va a estar en juego si ese proyecto es aprobado, pero por sobre todo, la forma en que se va a llevar a cabo esta discusión va a marcar el clima político que vamos a tener para adelante para entendernos en este Parlamento. Y lo digo porque el gobierno, ante un drama nacional que ha sido la reconstrucción, al cual nadie se ha restado, miles de chilenos han contribuido sin ley de donación a través de la Teletón, muchos chilenos han estado dispuestos a cooperar en la reconstrucción del financiamiento. Este drama nacional requería cierta unidad nacional al minuto de enfrentar la propuesta de financiamiento. Y el gobierno creo que perdió una oportunidad tal vez de haber consultado y haber tomado la buena disposición de la oposición para discutir los lineamientos centrales del proyecto. No fue así. Más aún, en los últimos 10 días, a raíz de cuestionamientos legítimos a mi juicio respecto al contenido del proyecto, lo que hemos visto es una descalificación y una amenaza por parte del Ejecutivo. No me parece justo ni civilizado que se diga que el que no apruebe el proyecto va a ser puesto en la plaza pública, sujeto a escarnio, por haber rechazado financiamiento. Creo, de todas las intervenciones que he escuchado, los votos están, el financiamiento va a haber. En consecuencia, a los amigos de la prensa ya pueden titular mañana, el financiamiento está asegurado. Esa no es la discusión. La discusión es quién paga el financiamiento. Y ahí tenemos una discusión que es legítima ante el Parlamento. Entonces el financiamiento está. Y no me parece justo y no me parece sano decir vamos a apuntar con el dedo a quienes rechazan el proyecto. Nadie va a rechazar el financiamiento para la reconstrucción. Estamos de acuerdo en eso. Nadie va a negar la sal y el agua. Estamos discutiendo quién paga la sal y el agua. Ese es el tema. Y para esto creo que quien nos ayuda más que nadie es el presidente de la República. En su mensaje a esta ley, que señala que el modelo de financiamiento diseñado para esta ley parte de una premisa, que es la estabilidad fiscal, y agrega, pero también de un eje inspirador, que es el esfuerzo solidario. Página 5 del mensaje. Y en la página 6 del mensaje, y esto es lo mejor, que creo que le gusta a algunos senadores, colegas míos, dice que lo que se busca es comprometer a los sectores de mayores ingresos en el esfuerzo por aumentar la recaudación fiscal para hacer frente a las demandas que requieren los proyectos de reconstrucción. En el discurso del 21 de mayo, el presidente Piñera hace carne el progresismo. Dice que para la reconstrucción se requiere un gran esfuerzo, el que debe recaer principalmente, comillas, en las grandes empresas y sectores más favorecidos, los que deben ir en ayuda de las personas damnificadas. Entonces, lo primero es que tenemos dos principios orientadores: responsabilidad fiscal para este financiamiento y un componente solidario, que el Ejecutivo lo define como el que tiene más, paga proporcionalmente más. De ese punto de vista, y siguiendo una analogía, pero la invierto, del senador Procuriza, en el sentido de que durante muchos años hubo cosas que no se hicieron, que podemos discutir en otra oportunidad, siguiendo esa analogía, yo me congratulo de que lo que tenemos hoy es un gobierno de derecha que hace suyo un principio que hemos venido empujando hace mucho tiempo, que el que tiene bolsillos más grandes, se pone con más recursos en Chile, en este caso para la reconstrucción. De esa premisa, en consecuencia, creo que podemos trabajar, y yo soy un optimista, porque creo que vamos a llegar a acuerdos para tener una ley de financiamiento que sea buena para Chile, sea buena para las cuentas fiscales y que al mismo tiempo recoja este principio solidario. En el tema de responsabilidad fiscal tenemos dudas y lo hemos planteado al señor ministro de Hacienda. Este proyecto se supone que es para recaudar recursos y al final recauda menos que más. El año 2013 en adelante la recaudación fiscal va a ser 400 millones de dólares menos. Segundo, ya lo explicaron varios senadores que me antecedieron, no uso la palabra, las rebajas tributarias propuestas en timbre y estampilla. Es la ley que permite exceder la excesión de impuestos para la reinversión de utilidades para la pequeña y mediana empresa. Creo que se solucionan distinguiendo entre la gran empresa y la pequeña y mediana empresa. Me huelgan las palabras acá. Pero una pregunta concreta: si se trata de recaudar, ¿por qué el Ejecutivo, cuando llevamos discutiendo más de una semana, aún no repone
el impuesto territorial que se cayó en la Cámara de Diputados, que representa más de 300 millones de dólares. Entonces, una propuesta inicial del Ejecutivo que ingresa a la Cámara de Diputados, se la rechazan y el ministro de Hacienda aún está decidiendo si lo va a reponer o no va a reponer. Yo habría esperado que el ministro de Hacienda, si la puso en primer término porque entendía que le daba recursos y recaudaba, ya habría repuesto la indicación sobre el impuesto territorial. Falta claridad respecto a cómo se financian más de 2.000 millones de dólares entre recurrir al Fondo de Estabilización Económica y Social, entre si se van a vender o no empresas del Estado y si va a haber o no endeudamiento interno o externo. El ministro aún no tiene claridad respecto a cómo se descompone esa recaudación. Y a mí me parecen legítimas dudas de cómo se va a hacer. Entonces, cuando me dan la cifra global de 7.500 millones de dólares por crecimiento, tengo que suponer que la tasa de crecimiento es la adecuada, pero no me consta. Cuando descompongo los tributos, que son 3.240 millones de dólares, tampoco me queda claro porque el royalty no sabemos cuánto va a recaudar y en las contribuciones que están incluidas ahí hoy no están. Entonces no cierra la cifra. Entonces hay una serie de materias de financiamiento sobre las cuales no hay claridad. Paso al tema solidario o del impuesto de primera categoría. Yo comparto lo que ha dicho el gobierno. Hoy, ahora, en este minuto, para enfrentar la reconstrucción, no corresponde enfrentar una discusión tributaria global y amplia. Creo que no estaban las condiciones, me habría gustado, pero no había. No había agua en la piscina. En consecuencia, en vez de perder tiempo pidiendo un traje de baño para tirar una piscina que no tiene agua, me cambio y digo, ¿dónde hay una materia en la cual llegar a acuerdo? Y el gobierno propuso algo que lo rescato nuevamente. Dijo impuestos transitorios, elevar el impuesto de primera categoría de manera transitoria. No lo puedo compartir más, pero le podemos pedir al Ejecutivo que para recaudar no solamente 1.200 millones de dólares, sino tal vez 2.200, el criterio que utiliza, que lo encuentro sano desde el punto de vista de lo que viene por delante, porque la reconstrucción no va a durar 4 años o 3 años. La reconstrucción de Chile va a tomar más que el periodo del gobierno actual. Entonces consigamos un financiamiento que vaya acorde con ese periodo de reconstrucción. Y entonces, si tomo lo que señala el mensaje presidencial de esta ley, si tomo el discurso del presidente Piñera el 21 de mayo, en donde él se abre a decir a aquellos que tienen más, que contribuyan en mayor medida, y establece un aumento de 4,5 puntos, que es modesto, solamente por 2 años, ¿por qué no pensar en 4 años y aumentarlo, tal vez llevarlo a 8, aumentar a 3,5? Eso ya solo te da más de 1.000 millones de dólares de recaudación, y es una señal potente. Entonces, si vamos a llegar a acuerdo en un tema que es delicado, ¿por qué tenemos que comprar un tema que es tal vez vender activos prescindibles, como se ha señalado, que no está claro, para recabar 1.300 millones de dólares, cuando subiendo 3,5 puntos más de la propuesta del Ejecutivo y extendiendo en 2 años, recaudó lo mismo y con un impuesto transitorio? O para recaudar lo que está pidiendo el ministro de Minería, 700 millones de dólares, con la propuesta de aumentar a 4 años en vez de 2 y subir a 8 en vez de a 4,5, recaudo más, un 50% más. Entonces hay fórmulas distintas para abordar esta reconstrucción. Muchos de estos temas se van a hacer indicaciones, pero uno no es iluso, estas indicaciones van a ser declaradas inadmisibles. Lo que yo espero y planteo es que de aquí a que enfrentemos esa decisión de votación y para que no se produzca una situación en la cual solamente se aprueben aquellas partidas que implican alzar los impuestos y rechazar la rebaja, tener un proyecto de acuerdo que a ojo del país vea que la clase política nos podemos poner de acuerdo dentro de los parámetros y criterios que ha propuesto el presidente de la República. Esto es, los que tienen los bolsillos más grandes contribuyen en menor medida a financiar la reconstrucción. Muchas gracias, señor presidente.